Bienvenidos a una emisión más de su programa donde todo lo vemos con psicología. El día de hoy vamos a hablar de un tema increíble. ¿Sabían que existen diferentes corrientes en la psicología, diferentes modos de aplicar la psicoterapia? Bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de esto. Las diversidades en la psicoterapia. ¿Es viable un modelo integrador? No se lo pierdan aquí en su programa donde todo lo vemos con psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bien, pues para hablar de este tema tan curioso, traemos con nosotros una invitada súper especial. Ella es Marcesi Montiel. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Déjame ver si estamos prendidos, si nos escuchamos. A ver, producción, si está ahí bien el micrófono. ¿No? Ah, perfecto. Perfecto. Listo, Muy pues muchas gracias. Te agradezco un montón, Leo, no solamente por invitarme a tu programa, sino por esta labor tan generosa que haces de compartir temas de salud mental y hacer la difusión a que todos podemos procurar nuestro propio bienestar. No, muchas pues, gracias. Pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por estas flores. Pues para empezar este programa me gustaría que compartieras con nuestro público qué haces, a qué te dedicas, en dónde estudiaste. Uy, bueno, pues vamos a echarnos cafecito, ¿verdad? Porque esto va para largo. Cómodos, Siéntense, vayan por su largo. cafecito, por su refresco, por los chetos, por los doritos, que son una cosa deliciosa. Y bueno, fíjate que yo egresé de la Universidad Femenina de México. Ok. O sea, hace muchísimo tiempo, porque ya ni siquiera existe la universidad. O sea, en aquellas épocas, la universidad femenina era una opción para las mujeres que estaban procurando tener una carrera universitaria. Sin embargo, la misma universidad solamente abrió carreras para mujeres. Entonces estaba ahí medicina, química, trabajo social y evidentemente psicología. Y bueno, yo egreso de la Universidad Femenina de México el siglo pasado y desde entonces me dedico a hacer la práctica clínica privada. Me especializo en psicoanálisis, originalmente en psicoterapia psicoanalítica, y ya después me formo como psicoanalista en el área de Lacan por el Instituto de Estudios Lacanianos Gelmo, y te estoy hablando de el siglo pasado todavía. Wow. Toda una historia. Uy, de sí, vida. Muchísimo. Y bueno, ¿cuántos años llevas en la práctica? En la práctica clínica llevo 28 años. Tengo 28 años de práctica. Ya hace un buen rato que he acompañado a diferentes historias. Mis oídos han tenido el gusto de estar abierto a muchas historias. Wow, muchos episodios, muchas vidas, ¿no? Así es. Y muchos cambios, ¿no? Por supuesto que se han generado. Sí, no solamente en lo que sucede en la clínica, o sea, en la clínica privada, de lo que llega a la consulta, la demanda que llega al consultorio, también se va modificando todo este núcleo social y todas estas formas de entender los procesos psicoterapéuticos, los acompañamientos, se han ido modificando. O sea, no es lo mismo o no es la misma demanda que yo recibía hace 20 años, hace 25 años, que la demanda que puedo recibir hoy en día. O sea, sí puedo ver un consultante completamente diferente, incluso en las edades, ¿eh? O sea, es bien interesante. O sea, podríamos hablar un montón de cosas. Padrísimo. Pues ya vamos a ir. Imagínate, Leo, cuando yo estaba estudiando, el DSM-3R era lo último. El DSM-3R. Sí, o sea, imagínate, digo, no quiero yo echarme así todos los años encima, pero mi eje diagnóstico era el DSM-3R y en ese momento las desviaciones sexuales estaban consideradas y ahí estaban catalogadas la homosexualidad. O sea, imagínate de hecho sí lo he platicado con clínica. algunos pacientes que me dicen, ¿es en serio? Y les platico justamente esta Claro. historia. Me dio mucho sentido porque justo hablábamos del DSM-3R y ahorita que lo dijiste fue efectivamente Sí, me sonó eso. o sea, pero a partir de ese, o sea, de entre el DSM-3, digo, quienes estén familiarizados con la jerga psicológica psiquiátrica, del DSM-3 al DSM-3R se salen
las patologías, o sea, se deja de observar como patología una preferencia sexual y se empieza a considerar trastorno o formas de afectividad diferentes. Pero, o sea, de veras ha sido toda una revolución poder. Todo un cambio. O sea, totalmente. Y también te estoy platicando, por ejemplo, que el autismo estaba considerado por niveles y hoy, afortunadamente, gracias a toda la cantidad de estudios de las aproximaciones a partir de las neurociencias, podemos entender y acercarnos mejor a este espectro autista y empezar a incluir discursos como condiciones y no como enfermedades, etiquetas o patologías propiamente dichas. Claro, entendiendo la sintomatología. Exacto, ¿no? Y siendo muchísimo más comprensivo con el paciente. Muy bien, pues me gustaría empezar a entrar a este tema, esto de las diversidades, ¿no? En la psicoterapia. ¿Qué tipos o qué modelos o cuántas corrientes son las que existen y cuáles serían? Bueno, yo voy a seguir echando chale porque fíjate que una de las cosas que a mí me facilitó es que por ahí de los 1998, más o menos, tuve la fortuna de coordinar la dirección académica del Sistema Nacional de Apoyo Psicológico por teléfono. Y entonces, para acercar a los terapeutas en el teléfono el catálogo de oferta sobre las psicoterapias era que en la capacitación recibían una especie de introducción a cada una de las terapéuticas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la Gestalt, que tiene una particular manera de atender los problemas, o sea, hay una forma de ver al ser humano, además una de las psicoterapéuticas muchísimo muy cálidas, es súper apapachona, o sea, yo pienso que la Gestalt es como que llegas a ¿viste Baymax? No. La película de los niños, que es un robot que ayuda a la sanación. Haz de cuenta que vas con un gestaltista. ¿Uno blanquito? Sí, exacto, sí, esa es la Gestalt, sí, o sea, es suave, acolchonado, lindo, riquísimo, o sea, la Gestalt es garantía de amor incondicional, es una cosa maravillosa. Los sistémicos son guau, o sea, la terapia sistémica es como estos visionarios, me imagino como Carl Sagan, así identificando el cosmos y viendo cómo se mueven cada una de las piezas y sintiéndose casi Dios para decir, a ver, ¿y qué pasa si este elemento del sistema lo muevo? Y se quedan un poco a la expectativa para ver qué cosa es lo que se mueve y cómo se gestiona de manera diferente. La cognitivo-conductual, wow, también, porque esos son, a mí me encanta porque son, creo que, de los más cercanos a la evidencia, la psicología con base en evidencia. O sea, puedo identificar en el discurso si es un pensamiento, una creencia, dónde se encuentra ubicado esa disonancia o esa situación cognitiva y cuáles son las herramientas. O sea, me encantan las tablas de los cognitivos conductuales, porque cuáles son las tablas que yo debo de poner para dialogar con ese pensamiento, para amigarme con el pensamiento y empezar a generar cogniciones diferentes en la persona. Entonces, a mí me encanta cada una de las aproximaciones psicoterapéuticas porque creo que aportan, que suman a la necesidad tan vasta que hoy tenemos para enfocarnos en buscar un mayor bienestar a partir de la salud mental. Claro. Humanismo. Uy, bueno. O sea, es que el humanismo sale, y ahorita estaba yo pensando en algo más, en lo que tiene que ver con las terapias corporales. Pero el humanismo viene básicamente de toda esta cuestión de la logoterapia, pensar en el ser como el individuo promotor de su propia salud y de este lugar mucho más sociológico de poder entender la alteridad, o que hay otros y hay una sola persona alrededor de los otros. Claro. Que también ahí tiene una cosa que ver con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis habla de la subjetividad. Y entonces, a pesar de que tenemos estos detractores que dicen, son una filosofía, sí, pero ¿qué corriente psicológica, psicoterapéutica no es una filosofía? Todo conocimiento parte de la filosofía. Claro. Cualquier corriente, investigación, cualquier estudio, carrera, todo tiene que ver con la filosofía. Así Parten de ahí, es la madre de todas las ciencias. Sí, y tenemos que irnos al origen, a estas partes presocráticas, a la pregunta de quién soy,
cómo me desarrollo, quién soy para el otro, o sea, Lo que en ese entonces se conocía como la psique, el alma. exacto, ¿no? ¿Qué es lo que te va moviendo? Entonces, el humanismo es una corriente prácticamente nueva, porque nosotros empezamos a entender el concepto de humanidad apenas en los 2000, o sea, si acaso 1980 y tantos, o sea, el concepto de humanidad no existía como tal. Sí. Entonces el humanismo surge a partir de empezarnos a ver como colectivo y empezar a hablar de ser humanos, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta visión social desde los derechos, desde el ejercicio, o sea, estamos todos tan intrincados y a partir de ahí los humanistas levantan la mano. O esta otra corriente que tiene que ver más con Rogers, con la parte que es la biológica, que dice, bueno, primero tenemos un cuerpo y sobre ese cuerpo es que se depositan las pulsiones, las emociones, los sentimientos, que son lo que trascienden hacia el alma. Incluso hay algunas corrientes chamánicas que tienen mucho que ver con terapias con psicoterapias. O sea, es tan vasto. Sí, es bastante amplio, ¿no? Y bueno, finalmente es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Incluso el hecho de que sean diferentes parte de una raíz epistemológica, ¿no? Claro. Tienen raíz, así como lo vimos, parten de una raíz filosófica, desde ahí se crea una estructura epistemológica que no les permite tener una cierta conjunción, ¿no? Sí. No pueden ser lo mismo, no pueden abordarse de la misma manera, y eso también genera muchas dudas y muchas confusiones, ¿no? Por ejemplo, dicen el padre de la psicología es Freud, ¿no? No. Y no, efectivamente no. No. A ver, pero me gusta mucho eso que dices por la raíz. Vamos a pensar en esta imagen, vamos a traernos la imagen. O sea, tenemos un árbol fuerte, robusto, con diferentes ramas que van entretejiéndose y tocándose las unas con las otras. El objetivo central de quien hace psicoterapia es el bien del otro. El otro, llámese como sea, o sea, o consultante, o cliente, o paciente, o analizante, como sea. El otro llega al consultorio y trae una demanda. Y la demanda también la puedes traducir como sea, pero es, ya no quiero estar como hoy. ¿Qué hago para...? O mi mamá ya no quiere que esté como hoy. Ajá, que también es otro tema, ¿no? O mi pareja, o lo que sea. O sea, aquellos que llegan en el arrastre al proceso psicoterapéutico. Claro. Pero ahí está la demanda. Y entonces, ¿qué hace el terapeuta? Busca sus recursos para decir, ok, lo que yo tengo, y creo que aquí mucho tiene que ver con la ética, porque puedo decir, mira, en mi epistemología, en esta parte de mi rama, la situación puede ser más somática y entonces te puedo recomendar mejor a un colega que trabaja mejor con la parte bioenergética. ¿Por qué? Porque no es mi competencia. O tal vez poder decir, ¿sabes qué? Esto es un tema de pensamiento y es un pensamiento que es repetitivo, traes una situación de ansiedad muy alta y podemos hacer mejor una recomendación hacia la terapia cognitivo-conductual, porque es el experto en procesos de pensamiento. O, ¿sabes qué? Aquí hay que estructurar cosas y tenemos un sistema sobre el que yo sé y mi apuesta es que si uno de los elementos del sistema se mueve, todo el sistema se va a mover, pero no es mi competencia. Entonces, te recomiendo mejor a un colega que maneje la cuestión sistémica. Aunque no vaya toda la familia, trabajemos desde ese enfoque porque es la mejor epistemología para lo que te trae a consulta. Claro. Esta analogía que haces con un árbol, ¿no? Donde las ramas tienden a tocarse unas con otras, eso está padrísimo porque efectivamente así es, ¿no? Entre sistémico y cognitivo-conductual de pronto comparten muchas técnicas que se parecen, muchos recursos, aunque la epistemología o la forma en que se aborda la técnica es diferente. Claro. ¿No? Como incluso la Gestalt, por ejemplo, tiene una técnica padrísima que se llama silla vacía. Y justamente la forma en cómo lo aborda la Gestalt es sumamente diferente a cómo lo aborda cognitivo-conductual, pero es la misma técnica. Claro, pero el objetivo, la epistemología es lo que hace diferente, pero a mí me gusta mucho esto que dices, de venimos de una misma raíz, y creo que la raíz es el corazón, es el espíritu del terapeuta. O sea, eso es lo que nos une, que me parece que ahí es donde nosotros como terapeutas fallamos.
en poder compartir nuestra visión epistemológica con el otro para poder darle respuesta a esta pregunta que traes en el programa. O sea, ¿será posible una terapéutica integrativa? Mi opinión es que no. Okay. No. Okay. Sin embargo, creo que la psicoterapia es integrativa en sí misma. O sea, yo pienso en esta posibilidad del árbol y que ofrece una gran sombra y una buena sombra y buenos frutos para aquellos que se acerquen a solicitar de sus beneficios. Uh-huh. Y entonces a lo mejor esa parte del árbol, esa rama, me permite tomar el fruto que necesito. Entonces sí puedo variar como consultante, como paciente, como aquel que se acerca a este gran árbol de diversas psicoterapias, acercarme hoy al proceso que me puede brindar o los beneficios que me puede brindar la terapia cognitivo-conductual. Y más adelante, tal vez, cuando tengo yo una pareja, cuando estoy yo tratando de crecer junto a otro, acercarme a la psicoterapia junguiana, que me parece que es lo mejor que puede haber para psicoterapia de parejas. Y ya que tenemos una situación más de familia, con desafíos propios de la familia, tal vez me acerco a la terapia sistémica. Es decir, no veo a alguien que pueda integrar y ser el árbol, ¿no? Con este tronco. El único árbol, ¿no? Exacto. El árbol del tule, ¿no? Sí, tal cual, porque además es muy corto. Pero si puedo yo permitir esta nutrición desde las raíces, desde conocer a mi colega, honrar su trabajo, reconocer su labor, porque finalmente todos y todas y todes conectamos con el sentimiento genuino de dejarnos a un lado para empezar por media hora, 30 minutos, 2 horas, dependiendo de tu agenda, a pensar en el otro antes que priorizarte a ti mismo. Creo que eso es fundamental. No conozco terapeuta que no haga eso, que no piense en el otro, que no encuentre la satisfacción personal de su vocación vinculada al bienestar del consultante. Al escuchar a la otra persona. Y eso está muy interesante porque esto es parte de aquel tronco común, ¿no? Exacto. O sea, donde todas comparten ese tronco donde sale el árbol, donde todo está unido. Esas son las cosas que se comparten entre diferentes corrientes, entre diferentes modelos. Y estaría bien hacer este énfasis un poco en esta situación porque muchas veces los pacientes pues tienen este temor, ¿no? Está esta imagen de que el terapeuta es una autoridad, ¿no? Que dice qué hacer y cómo se tendrían que hacer las cosas. Y entonces cuando uno va al terapeuta, cuando el paciente va con el terapeuta, va con este temor, ¿no? Y van con esta pena, y van con esta vergüenza, y es que cómo le voy a decir que hice esto, y es que cómo le dije que regresé con tal, ¿no? Ajá. Entonces, como si nosotros fuéramos una autoridad que los va a juzgar, ¿no? Y la realidad es que, pues, para nada, ¿no? Al contrario, nosotros escuchamos, nosotros entendemos, sabemos que la conducta tiene una razón, un motivo, y vamos a ir a esa razón, a ese motivo, para hacer un cambio en ella, ¿no? Sí, y creo que eso que dices es fundamental, porque una de las cosas primeras que aprendemos en la carrera no es a leer las mentes, ¿no? Olvídenlo. Semestre 3. ¿no? Sí, no nos enseñan eso. Pero algo que yo tengo, y creo que seguramente todos los colegas lo tenemos, en el área de cualquier psicoterapia, es que la conducta no es buena ni mala, es. Exactamente, punto. Es eso. Ni buena ni mala, simplemente es. Entonces, el terapeuta está alejado lo más posible del bien y del mal. Entonces puede llegar, o sea, un buen terapeuta, que te cobija, que está contigo, que es aliada de tus pulsiones, de tus cosas, puede recibir quién eres con prácticamente amor incondicional. Entonces puedes llegar y decir, ya regresé con mi ex, ¿no? La parte personal puede tocar y decir, ay, no, por favor, pero ¿por qué, amigo? Date cuenta, ¿no? Pero la parte terapéutica puede poner esta cara, este rostro de amor, de decir, ok, la pregunta básica, ¿no? ¿Y eso cómo te hace sentir? El meme, de ahí nace el meme. Ok, estás tomando una decisión, confía en eso que tal vez te es muy doloroso, porque cuando yo doy algunas pláticas les digo, ¿quién sabe que fumar no es lo correcto? No, pues un montón de manos levantadas.
saber no es suficiente, entender no es suficiente. O sea, tú puedes saber un montón de cosas que no están bien, entre comillas, puedes saber un montón de cosas que son lo mejor, entre comillas, pero todavía no estás ahí. Y a lo mejor nunca llegues ahí. Pero la manera, la compasión con la que puedes tomarte a ti mismo para llevarte a esos espacios donde aspiras y hacerte acompañar por el terapeuta, me parece que es de las cosas que más valor tienen en la vida. Porque es ahí donde te desnudas, es ahí donde te descubres, literalmente. O sea, como paciente, como consultante, es el espacio donde tú te descubres. O sea, como buena lacaniana, es pegado a las palabras. O sea, no solamente es que te descubras, sino que a ti mismo puedas quitar ese velo y decir, ¡ah! Con razón. Este soy. Uh-huh. Este soy. Y si tengo la mirada del otro con amor, sin juicio, entonces yo también tengo la posibilidad de mirarme con amor, sin juicio y con buena suerte, con compasión. Y eso es algo sumamente difícil porque nuestra cultura está plagada de juicio, ¿no? Todo el tiempo estamos juzgando, todo el tiempo, todos, ¿no? Claro. El que diga que no es el que más juzga. Sí, que por favor levante la mano y aviente la primera piedra, ¿no? Pero fíjate que el juicio también tiene una razón social, nos equilibra, hace cierto balance en la sociedad. Esto del evolucionismo social. Claro. ¿No? Sin embargo, el proceso terapéutico nos abre la posibilidad de descubrirnos sin juicio. Todo es un equilibrio, ¿no? No se puede vivir sin juicio, pero tampoco es sano vivir con juicio todo el tiempo sobre uno mismo incluso, ¿no? Sí, o claro. Sobre los demás. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? El balance justo entre qué cosa es lo que yo quiero. Un poco de lo que comentábamos antes de preparando esta conversación era la resonancia. Hoy en día estamos tan familiarizados, estamos tan cercanos de la información que tiene que ver con la salud mental y con los debería de ser o el deber ser. Los discursos sobre el amor propio o sobre la cantidad de teorías. O sea, yo he tenido en consulta gente que ya llega con diagnóstico hecho, me encantan, los amo. Porque llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo apego ansioso, quítamelo. Ah, chihuahuas. ¿No? Y como mi mamá me dijo, ¿no? Ajá, ¿no? O lo vi en una red social y yo tengo apego ansioso. Entonces yo tengo ansioso, vengo por la pastilla para el apego ansioso, casi, ¿no? O yo tengo apego evitativo. O me involucré con un narcisista, ¿no? O sea, ahorita está de moda y yo he recibido 7, 8 pacientes que me han dicho eso. Sí, ¿no? exacto. Y entonces es que mi tío es narcisista, me acabo de dar cuenta. Yo, ¿cómo sabes? Porque lo vi en TikTok. Exacto. Y entonces uno dice, a ver la resonancia. O sea, ¿qué te resuena? Y es esta parte bien bonita donde uno puede recibir y decir, ok, ¿qué te dice eso a ti? O sea, para ti, ¿qué significa que el tío sea narcisista? ¿En qué lugar te coloca? ¿Cómo te sitúa? Todo lo que tiene que ver con la subjetividad en el tiempo. ¿Qué quieres descubrir de eso? ¿Qué justifica tu forma de ser que tu tío, tu pareja sea narcisista? ¿Qué quieres justificar cuando dices tengo apego ansioso? Ah, pues no puedo establecer relaciones sanas. Ok, ¿qué es sano? ¿Qué es ansiedad? O sea, estamos tan llenos de información que en esta sinnúmero de información nos perdemos, también dejamos de escucharnos. Y el proceso terapéutico es este espacio donde no hay ruido, donde la boca solamente se ocupa para hablar. Mis maestros decían, ni agua ni cigarro, la boca solamente tiene la función del habla. Y entonces este espacio que es para ti, reservado, donde no hay celular, donde no hay otra cosa más que la posibilidad del propio encuentro. A mí eso me sigue pareciendo mágico. Wow, increíble, ¿no? Eso es como estas bondades que da una psicoterapia, digamos, un poco más flexible, un poco más abierta, ¿no? De este lado, en el cognitivo-conductual, hablamos del autoconocimiento, ¿no? Y hay, pues justamente una fuerza, una corriente ahorita
en escucharnos, ¿no? Justamente en dejar a un lado toda esta explosividad social, ¿no? Donde tienes que hacer, y lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer. Y el simple autoconocimiento tumba muchos temores, muchas incertidumbres, muchas inseguridades, ¿no? Porque, a ver, es que fulanita dice que yo soy un mentiroso. Es que menganito dice que yo soy poco confiable. Es que sultanito dice que yo soy... Y sí lo soy, ¿no? O sea, ¿qué significa que lo sea? ¿Qué consecuencias puedo tener por ello? ¿Qué valor tengo por serlo? ¿No? Y entonces con eso se empieza a reestructurar. Claro, y empezamos a devenir, empezamos a venir a nosotros, lo cual es una cosa maravillosa. De veras, si tienen oportunidad, vayan a terapia. Porque la experiencia, o sea, si llegas a terapia en un proceso de crisis, en un proceso de alguna situación catártica, está bien. Pero si no tienes una situación catártica y a partir de este programa puedes decir, yo quiero saber con quién vivo. Me quiero aventurar a este descubrimiento para irme haciendo mejor, tejiéndome mejor, devenirme de mejor manera, o por lo menos con el conocimiento de mí. No hay experiencia más sublime. Claro, claro, totalmente. Y algo padrísimo es que justamente, como lo dices, ¿no? ¿Quién te va a acompañar desde que naces hasta que mueres? ¿Quién sabe lo que has sentido en tu infancia, en tu adolescencia, lo que has pensado, lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que has gozado? La única persona que lo sabe eres tú mismo, ¿no? Entonces, fulanito, menganito que te conoce de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 10 años, ¿qué va a saber si no sabe todo lo que has sentido, vivido, experimentado? Ni tu familia, ni los hermanos gemelos, ¿no? Que han nacido juntos, homocigotos desde el útero, tampoco, ¿no? Así es, y a veces nos perdemos esa oportunidad porque hay ocasiones donde no sabes con quién vives, ni quién vive dentro de ti, ni si quien vive dentro de ti está haciendo lo que quiere hacer o se está manifestando en todo su esplendor. Entonces el proceso terapéutico es exactamente para eso. Y yo lo digo desde la humildad de la profesión con la que procuro tocar, uno solamente como terapeuta nos dan la ventaja de ser el espectador que tiene un lugar privilegiado para poderle decir a la vida, wow, con la historia que llegue. O sea, tengo, te decía, casi 30 años escuchando historias. Y recientemente, les voy a abrir mi corazón, recientemente hubo un evento en la familia cercana que me decían, es que ¿cómo puedes escuchar una situación de la familia tan difícil y tener esta calma? Y yo les decía, híjole, si yo les contara todo lo que ha pasado por mi escucha, y lo que puedo decir es que siempre después de un evento, después de un trauma, después de un choque de trenes, lo que queda es el reconocimiento por la fortaleza. O sea, en los momentos más devastadores de muchas historias, yo lo que debo de honrar en mis pacientes, en mis consultantes, es haberme dado el privilegio de observar lo fuertes, los tenaces, lo grande, lo luminoso que son después del trauma, después del choque de trenes. O sea, no hay nada a mí que me dé más esperanza que conectar con la fuerza que hay en una sola persona. Es impresionante. Yo creo que por eso soy terapeuta. Increíble, increíble. Es la parte cálida, ¿no?, de esta profesión, el entender todo lo que hay, incluso en la crisis, ¿no? Es lo que también comparto mucho con mis pacientes. Aquí se trata de que la crisis la vamos a utilizar para crecer, ¿no? Para usarlo para mejor, ¿no? En una pareja, si de repente hay problemas en la pareja, bueno, esta crisis nos puede plantear nuevos acuerdos. Claro. Un nuevo autoconocimiento, nueva forma de crecer, de regularnos, ¿no? Enfrentar situaciones nuevas. Y cuando la crisis nos lleva a terminar, bueno, pues también, ¿no? Una nueva forma de vivir, ¿no? Una nueva forma de experimentar mi yo, ¿no? Mi autocompañía. Exacto, ¿no? Todo es una oportunidad.
Todo siempre es una oportunidad. Ahorita que hablabas en esta parte, yo traigo mucho también el cuento de Peter Pan. A mí una de las partes que me parecen más maravillosas de Peter Pan es cuando llega Garfio, están en el, como verás, ocupo mucho el recurso de la literatura y de las películas en mi clínica, y entonces llega Garfio a la Roca Calavera y está a punto de acabar de desvivir a Peter Pan, ¿no? Y entonces Peter Pan ya en la Roca Calavera le dice, wow, morir puede ser una gran aventura. Sí. y entonces es eso, o sea, cuando te vas transformando, lo que sigue no lo sabes. Y si vamos encontrándonos en la vida y tocando con esta parte de, eso puede ser una gran aventura. Vamos a ver quiénes somos, cómo nos forjamos, cómo nos encontramos. Y tienes a alguien, eso es lo valioso de la terapia, y tienes a alguien que sabes que sostiene ese deseo, es muchísimo más fácil. Y si no es más fácil, por lo menos es más divertido. Y si no es más fácil y divertido, seguro es en compañía. Eso es la psicoterapia. Claro, claro, totalmente. Me recordó un poco esto que decías a algunos motivadores de antes que decían, a veces la mejor noticia que le pueden dar a alguien es la fecha de su muerte, ¿no? Porque tienen esta oportunidad que nadie de hacer eso último que les permitiría partir en paz, ¿no? Sí. Es una oportunidad y cuando lo escuchas así fríamente dices, ¿cómo, no? O sea, la fecha de tu muerte es algo catastrófico, es algo duro y cómo puede ser la mejor noticia que te estén dando porque se convierte en una oportunidad. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, de aquí, o sea, viene como la crítica también un poquito a todas estas corrientes súper positivistas, donde no, por favor, o sea, eso de los decretos tiene un fundamento mayor, no solamente basta decretar, ¿no? O sea, no solamente, o sea, cuando tú dices, este puede ser el último día de tu vida, si no tiene un sustento, si no tiene la carnita atrás, solamente pasa a ser una frase bonita. Sí, sí, definitivamente. Y a partir de ahí se puede hacer mucho daño, o sea, la buena intención puede generar mucho daño, porque así lo dice el refrán, o sea, el camino al infierno está sembrado, plagado de buenas intenciones. Pero si le vamos tomando sustancia, por eso la importancia de la base epistemológica, es decir, no importa si tu base epistemológica es la teoría de sistemas, la Gestalt, la terapia cognitivo-conductual, el psicoanálisis, el humanismo, Rogers, Jung, Adler, Freud, o sea, no importa, tienes una base epistemológica, o sea, el cómo lo tienes claro, la forma, la metodología, la técnica es clara. Cuando no hay sustento, es evidente, se va a caer. Claro, entonces hay que totalmente. poner bien el sustento. Por eso es importante que cuando nos hacemos acompañar por un terapeuta, el terapeuta conozca, esté entrenado en su técnica, haya tenido la posibilidad de hacer su propio trabajo terapéutico con la técnica que le ampara para que viva en carne propia los beneficios de su técnica. Y si tiene la posibilidad de sustentar con una supervisión, que es a lo que muchos pacientes luego le tienen miedo, ¿no? Es que llevas mi caso a supervisión, alguien más sabe de mí, o hay como este psicólogo que va al psicólogo y entonces hay un máster psicólogo, ¿no? Pues sí, pero todo eso es justo la base de esa buena raíz, de esa cuestión epistemológica que sí hay que cuidar. Claro, totalmente. Y bueno, me gustaría hacer un poquito esta descripción de a qué nos referimos cuando decimos epistemología. Tal vez haya gente que está escuchando y dice que es epistemología, ¿no? Pues principalmente es un marco, ¿no? Que nos permite conducir cómo voy a llegar a una verdad, ¿no? O sea, ¿cuál es el marco que me va a guiar a encontrar una verdad? Por algo, pongo un ejemplo muy sencillo, la terapia cognitivo-conductual, parte de este marco se basa en la filosofía del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es esta corriente filosófica que dice, si algo existe, se puede medir, ¿no? Y ahí vamos todos los cognitivos conductuales. A ver, si existen las emociones, las podemos medir. Si existen las conductas, las podemos medir. Si existen los pensamientos, los podemos medir. Y el objetivo de la ciencia finalmente es explicar, predecir y controlar, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hacemos, ¿no?
Y bueno, no sé si pudieras compartir un poquito de esta parte de esa estructura epistemológica del psicoanálisis. Con todo el gusto, no me descuerda, ¿no? Sí, el psicoanálisis, la epistemología que dice es un golpe profundo al estado narcisista de la humanidad. Porque primero llega Galileo y nos dice, queridos, no somos el centro del universo. ¿Cómo les explico? Y ahí nos viene un golpe porque Dios santo. Y todos, ¿no? Mátenlo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Porque no somos el centro. Y luego llega Freud y nos dice, ¿qué creen? No somos dueños de nuestros actos, hay un inconsciente, ¿no? Acabemos con esa idea. Entonces, el principio es identificar que hay situaciones en la voluntad de las personas que son regidas por una parte inconsciente y que el inconsciente tiene el deseo de satisfacer un goce. Esa es la premisa. Y entonces en el discurso lo que hacemos en la terapia psicoanalítica es identificar cuáles de estas conductas son conscientes y cuáles de estas conductas están regidas por este inconsciente, y en la medida en la que nos vamos dando cuenta de cuántas son inconscientes, las traemos a la conciencia y de alguna manera podemos entender que lo que buscamos no está en ese goce. Y nos metemos en un poquito de mayor profundidad donde tenemos un real, simbólico e imaginario. Y todos están en el mismo sitio donde podemos acceder a el cumplimiento de ese deseo por diferentes mecanismos. Y así es como nos vamos acercando al devenir del yo, de estas estructuras. Somos muy choreros los que hacemos psicoanálisis, nos encanta hablar, ¿no? Y nos encanta rebuscar las cosas, pero siendo muy fácil, la epistemología es eso. O sea, hay una cuestión inconsciente que nos rige, pero no siempre se sale con la suya. Podemos hacer consciente lo inconsciente y medianamente ir tomando más propiedad de nuestra existencia. Claro. Y ahí viene esta técnica, ¿no?, de asociación libre, ¿no? Una de las técnicas es asociación libre, porque podemos tener asociación libre, podemos tener la versión de los sueños, podemos tener los actos fallidos, los pasos al acto, los lapsus brutus o los lapsus como tal en el discurso. O sea, son diferentes técnicas. La que se acerca o la que tiene que ver con el proceso psicoterapéutico es esta asociación libre que dices que no es otra cosa más que de lo que quieras hablar, como vaya llegando a tu mente. Ahora bien, llegamos a eso cuando ya estamos en análisis. Antes del análisis existe la psicoterapia psicoanalítica, que es a veces donde tenemos confusión. No todo mundo llega a análisis. Hay un proceso previo que es psicoterapia psicoanalítica, desde algunas clínicas. Hay otros colegas que directamente llegan a análisis, o sea, que pasan al analizante al análisis. Freud decía que para poder estar en análisis se requiere esta capacidad de poder verbalizar, de poder ir hablando sobre lo que te pasa, sobre cómo te pasa y sobre estos pensamientos. Es todo un entrenamiento, porque yo puedo estar hablando de algo y la interferencia sucede que me acuerdo, puedo hablar del rompimiento con mi pareja y en la interferencia sucede que me estoy acordando de mi jefe y luego me acuerdo del helado que me comí cuando yo era niña y luego recuerdo, chispas, tuve un sueño, ¿no? Y ahorita quien puede estar escuchando que sea psicoanalista, les voy a pedir, por favor, benevolencia con mi persona. Ya están tomando nota, ¿no? Exacto. Está invitada. Está invitada, exacto. Por eso dicen que es especial. Pero es todo un entrenamiento. Lo mejor del psicoanálisis es que el entrenamiento te lo llevas a tu casa. Y entonces empiezas a escucharte, empiezas a oír, empiezas a saber por dónde viene esa idea, ese impulso, eso que estás a punto de decir que mejor no dices, o eso que dices y luego descubres que atropellaste lo que querías decir y terminas diciendo otra cosa. Es complicado estar en proceso analítico porque todo se convierte motivo de análisis. Luego se te baja y eres más humano
¿no? Ujú. Sí, sí, que justamente esta parte epistemológica que mencionas, ¿no? O sea, la idea es justamente tumbar, ¿no? Pues este enfoque en pensar en ti, tú eres el centro del universo y es que fulanito dijo esto de mí, seguramente ahorita está pensando en mí, ¿no? Cuando el otro tiene tantas cosas que pensar, ¿no? Y me quedo todo el día, ¿no? Pensando Claro, en esta situación. Y ahí es donde ya está esta diferencia tan difícil que podría, o sea, que sería casi imposible tumbar para que puedan coincidir, ¿no? Por ejemplo, TCC o la terapia cognitivo-conductual, pues no considera para nada el inconsciente, Exacto. ¿no? Para ¿no? la TCC el inconsciente No pues, existe, tal cual. Exactamente, no existe, ¿no? Entonces ahí ya viene una diferencia de origen, ¿no? De raíz, que pareciera que ya son árboles diferentes, ¿no? Permíteme decir, para Sí. el TCC el único inconsciente es aquel que va manejando y se te cierra. No hay más. Sí, definitivamente. Ahí es donde sí lo... Dices, este inconsciente, entonces voltea. No, que no existía. Sí, pues entonces ahí parte una raíz ya epistemológica que va a resultar imposible, ¿no? Sí, Poder no lo puedes coincidir. conciliar porque el marco teórico de referencia no toca esa parte, Ujú. ¿no? Sí, definitivamente. Pero, o sea, insisto, o sea, es todo un árbol, tiene grandes ramas. Esto que decimos, estas corrientes, estas formas de acercarnos al dolor, al sufrimiento, entender que el otro no la está pasando bien y que tenemos esta herramienta que puede ser asociación libre, que puede ser desenredar las disociaciones cognitivas, esto que puede ser empezarnos a amar al falso self. O sea, cada quien tiene su epistemología y todas las epistemologías tienen esta raíz en la psicoterapia, la posibilidad de pensar en el otro y la oportunidad de que el otro tenga una vida mejor. Claro. Esa es la base. Que justamente aquí el objeto de estudio en el psicoanálisis, bueno, pues en parte es el inconsciente, ¿no? ¿Qué otra cosa configuraría o es todo el objeto de estudio del No, psicoanálisis? yo creo que el objeto de estudio del psicoanálisis no es el inconsciente. Ah, ok. No soy Está- psicoanalista. No, está perfecto, ¿no? El objeto del estudio del psicoanálisis, si lo ponemos así, tendría que ver con la subjetividad, con Ok. cómo se construye el sujeto. Y cómo se construye es a partir de estas pulsiones que son conscientes, que te creas, que te compras, que ya las haces tuyas, que a veces no son tan tuyas y que vale la pena que las cuestiones. Esas son las cosas que llevas a análisis. Cómo construyes tu subjetividad, cómo te haces dueño y cómo te apropias de quién eres, con esta capacidad de ser asertivo y de sentirte feliz, contento, orgulloso, amante de la persona en la que te has convertido y mejor aún, de la persona en la que sabes que te puedes convertir. Claro. Ok. Ok. Esa es la idea. Padrísimo. Y bueno, muy diferente el objeto de estudio del psicoanálisis al objeto de estudio del TCC, ¿no? Aquí Claro. nuestro objeto de estudio son 3, ¿no? Conductas, emociones, pensamientos, y las medimos, las predecimos y las controlamos. Exacto, acabó, ¿no? que es maravilloso, o sea, que además lo hacen muy bien. O sea, yo te puedo decir que tengo la fortuna de ser mamá, tengo 2 críos y en los procesos que les han acompañado en la vida, a uno de ellos le dije, lo tuyo es psicoanálisis, porque se requiere, o sea, tenemos este tiempo de poder ser mesurados para que te puedas escuchar, etcétera. Y al otro crío fue rápido, o sea, te toca terapia cognitivo-conductual, porque necesitas escuchar que lo que estás diciéndote no tiene validez, pero no soy yo quien te lo tenga que decir. O sea, estructura, requieres orden en el pensamiento, en la emoción, en el sentimiento, en la conducta. El psicoanálisis no es el espacio. Exacto. Y eso creo que es muy lindo, porque cuando tú puedes identificar cuál es el fruto que te da cada una de estas ramas, puedes acercarte con mayor certeza a recoger del fruto que te va a hacer mejor persona para entonces paulatinamente poderte alejar del árbol. O sea, yo insisto, a lo largo de muchos años, he venido descubriendo que los psicólogos o los psicoterapeutas somos un mal necesario. O sea, y no es como decir,
vamos a quedarnos sin trabajo. No, podríamos, o sea, la humanidad podríamos no ocuparnos. Falta mucho para eso, para que las familias puedan tener la calidez y la calidad de poder recibir al otro con amor, con las condiciones necesarias para poder sacar lo mejor de sí. Entonces el terapeuta ya no es necesario. Que sería un poco como este cambio en los médicos cuando viene la parte de el modelo biomédico, ¿no? Cuando se atendían las enfermedades virales y pues, por supuesto que se necesitaban las inyecciones, ¿no? Ajá. Pero actualmente el mayor problema de salud son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y al final estas enfermedades son por los hábitos. Te los causas tú solito, El claro. fumar, el beber, el no comer bien, el comer de más, en fin. El dormir El horrible. dormir horrible, todo eso va a despertar en el futuro pues las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Exacto. Entonces, si tuviéramos buenos hábitos también en algún punto los médicos, pues, Emocionales. también, ¿no? ¿No? Si fuéramos conscientes de que la salud mental es un problema público y que deberíamos de tener desde las infancias el conocimiento sobre la gestión emocional para todas las edades, porque no es lo mismo alguien que gestione emociones a los 2 años, cuando está conociendo sus emociones y dices, en la torre esto se siente, ¿no? Y empezar a dar vocabulario emocional y empezar a recibir y empezar a permitir que se sienta la emoción. No es lo mismo esa gestión que cuando tienes 12, 13, 14, 15 años, donde además te avientan el choro de debes de entender lo que te está pasando, caramba, lo que me está pasando lo estoy sintiendo. ¿En qué momento lo entiendo si lo estoy sintiendo? ¿Cómo ayudo al adolescente a transitar este sentimiento? Y luego cuando tienes 30, 40, 50, 60, puedes entender lo que te pasa porque ya te permitiste sentirlo. O sea, la salud mental es un problema, es una situación de orden público a lo que tenemos que ponerle ojos y ojalá, yo creo que los psicólogos somos un mal necesario. Pues sí. Sí, bueno, finalmente ya se le está dando mucho más. Bueno, ahorita hay un boom en la psicología, ¿no? Hace algunos años la gente, psicólogo, ¿eso qué? Ajá, ¿no? o el estigma, o si no estoy loco, ¿no? Si no puedes Ujú. con tus problemas, ¿para qué vas a pagarle a alguien? Bueno, ¿cómo te explico? Ya estamos ahorita en la transición, porque todavía hay mucha gente que piensa eso, pero ya hay bastante que está súper enterada de muchas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la psicología dice esto? ¿O por qué se pregunta esto, no? ¿Por qué se sugiere tal cosa? Y yo tengo pacientes que de pronto ya traen información, algunas veces equivocada, ¿no? Como Algunas lo del veces con el narcisista, autodiagnóstico. ¿no? Con el autodiagnóstico. Pero esta terminología ya anda, ¿no? En el público en general. Sí, ¿no? sí, lo vamos haciendo visible. De veras, si Ujú. tienen oportunidad, vayan a terapia. Sí, por favor. Hagamos de este Todos mundo un necesitamos mejor lugar. terapia, Claro. ¿no? A todos ¿no? nos ayuda, para todos nos vendría bien. Y bueno, pues me gustaría que dieras ya un cierre, ¿no? Finalmente creo que ambos coincidimos, concluimos en que no es posible ahorita con el avance que tenemos, con la base epistemológica que tiene cada corriente, sería imposible encontrar un modelo conciliador. No, Pero no ¿cuál hay manera. sería tu...? Fíjate que no hay manera, pero me gustó mucho este ejercicio del árbol, ¿no? O sea, ha sido creo que la mejor riqueza de esta plática contigo. O sea, es un gran árbol, no es un tronco. O sea, es un gran árbol que tiene diferentes ramas, que sale de este deseo, de este querer ser, de este genuino interés por la otra persona y que cada una de las ramas ofrece diferentes tipos de frutos, pero en una psicoterapia lo más integrativo que podríamos encontrar es esta sombra, es este buen lugar de acogimiento para el que le duele, para el que sufre, para que el que sabe tiene la esperanza guardada en lo más profundo de su psique que se puede estar mejor y se vale. Claro, totalmente. Pues me gustaría que dieras tus datos si la gente que nos está escuchando quiere psicoanálisis. Okay. Es una opción. ¿Cómo pueden localizarte? ¿Cómo Me pueden encuentran contratarte? como Marcesi Montiel en todas mis redes sociales y el psicoanálisis es una buena opción si tienes tiempo. Si Ok. tienes tiempo, es una buena opción. Si no tienes tiempo y estás en una situación de ansiedad,
por favor, busquen a Leo. Claro, entonces pues ya lo saben, nosotros tenemos nuestras plataformas digitales, todo es MP, Intervención Psicológica, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados nos pueden encontrar. Si quieren de pronto contactarla a ella, también nos pueden preguntar a nosotros y nosotros podemos hacer el enlace con ellos, ¿vale? Y también, si de pronto quisieran, pues, venir al programa, ¿no? Tienen algún tema importante que quieran compartir, pues, esta es su casa, están bienvenidos. Y pues para ti, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado aquí, por compartir todo tu conocimiento, toda tu experiencia, y pues ojalá que puedas venir pronto nuevamente. Ya sabes, yo con mucho gusto, tú nomás échame a andar. Okay, gracias, Leo, perfecto. de veras por la gran labor que haces. Muchas gracias. No, pues con mucho gusto, como lo dices, con el corazón. Pues para ustedes, ya lo vieron, ya lo escucharon, elijan la corriente con la que más se sientan cómodos. Si solo existiera una o si una fuera la mejor, no habrían las otras. Hay gente que se acomoda con una, hay gente que se acomoda con otra. Y bueno, siempre la elección está en ustedes. Pues esta fue una emisión más de su programa donde ya saben que todo lo vemos con psicología.